La ofrenda de la viuda. Evangelio según Marcos. El texto ofrece una breve escena. Jesús está sentado mirando a la gente que hace sus ofrendas en el templo. De pronto llama a sus discípulos y les muestra el contraste entre el aporte de los más ricos y las moneditas de una viuda. ¿Por qué incluiría Marcos este relato en el Evangelio? Una lectura existencialista, de esas que apuntan a dejar una enseñanza positiva o moralizante para la vida, argumenta la conocida interpretación sobre la generosidad al dar. Esta interpretación pone acento en el desprendimiento. Recuerdo de chico haber escuchado frases como: no basta con dar lo que a uno le sobra, hay que dar algo que cueste, que duela, decían otros. Ciertamente esto es una primera interpretación natural del texto, ¿no? Hasta pareciera que Jesús elogia que la viuda haya dado todo lo que tenía. Pero si leemos los versículos inmediatamente anteriores a este relato, aparece Jesús muy crítico, alertando sobre los maestros de la ley. Dice: cuídense de los escribas, a quienes les gusta aparentar y hacer largas oraciones, pero luego se devoran los bienes de las viudas. Si ahora volvemos a leer este texto, desde esta crítica, podríamos interpretar un reproche de Jesús hacia estos maestros que convencieron a la pobre viuda que su deber con la ofrenda a Dios es aún a costa de su sustento. Marcos no aclara cuando Jesús dice dio todo, si lo dijo con admiración o con pena. Otra lectura desde el método histórico crítico nos ayudaría a mirar con más detalle al texto. Pero entonces comienzan a surgir preguntas. ¿Cómo sabía Jesús que era viuda y pobre? ¿Cómo pudo ver qué tipo de monedas echó como ofrenda? ¿Cómo supo Jesús que aquella viuda había dado todo cuanto tenía? Seguramente la arqueología o la antropología cultural puedan intentar algunas respuestas, según las costumbres de la época. Sin embargo, aquí cabe otra pregunta. ¿El interés de Marcos es contarnos sobre la biografía de esta viuda o tiene otra intención al describir estos detalles? Otra herramienta que podemos utilizar para acercarnos al texto es la crítica literaria. Análisis narrativo, sintaxis, género literario, simbología, personajes, etc. Una primera conclusión es que en el relato no hay moraleja. Tampoco hay una pregunta final. No es una parábola, es un relato cerrado. Si bien Jesús establece una comparación cuando dice ella puso más que estos, todo pareciera confirmar que el relato apunta a resaltar la actitud en la ofrenda más que la cantidad. Pero también podemos intentar otra lectura desde lo que suele llamarse una hermenéutica panorámica, la que además de poner atención a la historia, estructura y mundo del texto, privilegia sobre todo el contacto vivo entre el texto y el lector. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me muestra el texto? Volviendo al relato, tenemos la imagen de la viuda, que pareciera ser el centro de la escena, donde Jesús fija su mirada. Pero ampliando nuestra visión del relato, vemos también a Jesús sentado frente al arca del templo. Y por último llegan los discípulos a escena, quienes parecen estar en otra cosa, ya que Jesús tiene que llamarlos. Es aquí cuando les hace volver la vista hacia donde menos sospechaban que había algo digno de verse. Y ahora el centro de la escena es Jesús, que manifiesta su particular capacidad de observación. ¿Qué ve y cómo ve Jesús? Entonces, cuando Marcos escribió esta escena, ¿qué intentaba despertar en sus lectores? ¿Se trata de que seamos como la viuda del relato en nuestro modo de dar limosna? ¿O se trata de que seamos como Jesús en nuestro modo de ver y valorar?